Lección número 8, Eclesiología. Estamos en este fascinante mundo de la teología sistemática, un estudio panorámico a las verdades extraordinarias y maravillosas de la fe cristiana. Ahora vamos a hablar de un tema tan interesante como la iglesia. Letra A, la iglesia en la historia. Punto número 1, la doctrina de la iglesia en la historia. Muy bien, esto lo va a ver usted en su libro de Teología Sistemática. Esta es la sección 1. La vamos a ver antes de la Reforma y después de la Reforma. Antes de la Reforma, la iglesia surge el día de Pentecostés. Eso lo sabemos todos. La iglesia se va desarrollando, tiene que enfrentar una serie de herejías. En el primer siglo, el gnosticismo, el montanismo, el ebionismo, entre otras herejías. De ahí surgen los padres de la iglesia, como Tertuliano, Cipriano, Orígenes, Papías, entre otros. Después de esto viene la conversión de Constantino, que puso el final a una serie de persecuciones, comenzando por Domiciano, siguiendo a Nerón y otros emperadores que masacraron a la iglesia, pero que lejos de detenerla, la iglesia siguió su marcha incontenible. Con la conversión de Constantino, que es una cuestión todavía que es muy polémica, hay un sector muy importante que sostiene que esta fue una conveniencia, una estratagema política de Constantino. Pero bien, hablemos de la conversión y el edicto de Milán del 313, algo así. Si la memoria no me falla, 313, edicto de Milán, donde se da una amnistía y el cristianismo deja de ser una religión perseguida y se convierte, digamos, en la religión oficial del Estado. Ese fue el inicio, digamos, de la prostitución de la iglesia. Es difícil decirlo, pero esa es la verdad, y esto coincide con la Edad Media. De ahí habían en esa época una serie de obispos que tenían cierta importancia, el de Roma, porque era la capital del imperio, había otro en África, en la ciudad de Alejandría, había otro en Oriente, y estos obispos tenían su grado de importancia, pero evidentemente el de Roma prevalecía, porque era la capital del reino y una serie de circunstancias políticas y convenientes le dio a él primacía sobre los demás. Al final, este terminó convirtiéndose en una figura que nosotros conocemos el día de hoy como el Papa. Y de ahí se esgrime toda una serie de teorías. La más importante para justificar esta es la sucesión del apóstol San Pedro. Bien, la iglesia llegó entonces a inmiscuirse en los asuntos políticos del Estado y entró en una situación realmente de decadencia. Entonces esa es la primera parte de la iglesia en la Edad Media, hasta que hay un hito histórico que marca un después, y es el despertamiento que surge a raíz de la reforma religiosa del siglo XVI con Martín Lutero. Antes que él hubo hombres como Jerónimo de Savonarola, Juan Hus, que fueron precursores de este gran movimiento de reforma. Lutero en 1517 clava las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, y este es el inicio de una reforma religiosa que fue conocida posteriormente como la Reforma Protestante. Esto dio origen a una nueva teología, una teología que se acerca muchísimo más a lo que fue la teología paulina del primer siglo y a lo que es la esencia del cristianismo. La Iglesia Católica evidentemente no se quedó con los brazos cruzados, sino que Ignacio de Loyola fundó lo que hoy se conoce como los jesuitas, la Compañía de Jesús, también conocida de esa manera, y comienza la Contrarreforma. Luego también la Inquisición, que fue otra institución malévola de la Iglesia Católica Romana para exterminar a los herejes. Pero esto llevó a una serie de situaciones anómalas que en el nombre de la cruz de Cristo
cometieron actos atroces. Pues bien, la iglesia fue la inspiración de una serie de movimientos, especialmente el de Inglaterra, que es donde surge el fenómeno denominacional. De ahí, en este periodo surge lo que son las iglesias bautistas, presbiterianas, metodistas, amigos o cuáqueros, entre otras iglesias. El movimiento metodista coincide con el tema de la colonización de los Estados Unidos y es como la iglesia llega a los Estados Unidos y desde los Estados Unidos las misiones llegan a América Latina. Eso es, grosso modo, amigo mío, un brochazo de lo que es la iglesia en la historia. Para más información, la teología sistemática le va a dar unas ideas, pero los libros de don Justo González son muy apreciados en esta área, y si usted quiere libros de historia de la iglesia más antiguos, interesantísimos también los de don Juan Cebareto. Punto número 2, la doctrina de la iglesia en la historia de Latinoamérica. Como dije anteriormente, la iglesia en América Latina se funda ya a finales del siglo XIX y eso coincide con el neocolonialismo norteamericano. El neocolonialismo norteamericano, a través de las compañías transnacionales que se fundaron en América Latina, también trajo la religión, y en este caso el protestantismo. Y fue como llegaron las diferentes iglesias presbiteriana, amigos, bautistas, etcétera. Posteriormente incursionó la iglesia pentecostal. Ahí se fue desarrollando la doctrina, y en el libro de Teología Sistemática usted tendrá mayor información al respecto. Letra B. Número 1. Origen de la palabra iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesía, es una palabra de origen pagano que significa tomar de afuera. Es decir, una asamblea tomada de afuera, y fue una palabra que utilizaron los griegos para sus reuniones en el Areópago, por decir algo. Y el Señor Jesucristo dignifica esta palabra en Mateo 16, 18, cuando utiliza el término iglesia por primera vez y dice que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre su iglesia. Pero el término en sí es una asamblea tomada de afuera y tiene un origen netamente pagano, igual que el término teología, como lo dijimos al principio. Número 2. La esencia de la iglesia. La esencia de la iglesia usted la va a ver estudiada en su libro de Teología Sistemática desde una perspectiva latinoamericana. Muy bien, aquí usted va a ver el concepto católico. ¿Qué es lo que los católicos dicen acerca de la iglesia? Ellos dicen que la iglesia es una congregación de fieles bautizados y gobernados por sus legítimos pastores, ¿verdad? Y sus legítimos pastores es el Papa y el cuerpo cardenalicio y los obispos. Ahora, los protestantes, nosotros decimos que no, la iglesia es definitivamente católica o universal, que es lo que significa la palabra católico. Es una congregación santa de verdaderos creyentes cristianos que esperan toda la salvación en Jesucristo, están lavados por su sangre y santificados y sellados por el Espíritu Santo. Tan sencillo. Esta es la declaración de lo que es la iglesia. Todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, usemos esa expresión, que han recibido a Jesús como su Salvador personal, son parte de la iglesia. Nada que ver con estructuras jerárquicas como los romanos entienden este tema sobre esto. El carácter multiforme de la iglesia. Bien, hablando del carácter multiforme, en su libro, ahí en la página 400, justo usted va a ver que la iglesia es considerada militante y triunfante. Estas son cuestiones, amigo mío, básicamente académicas, ¿no? Entonces, ese es el valor de esto, pero que son útiles. La iglesia en la actualidad es militante, está llamada y comprometida a la guerra santa a través de la predicación del evangelio y de una serie de actividades que nos ayuden a nosotros a cumplir con la misión que Dios nos ha enviado. Y triunfante, pues hombre, tiene que ver la iglesia que derrota a sus enemigos espirituales y que establece el reino de Dios. Otra de las diferencias que es parte de lo que llamamos el multiforme
el carácter multiforme de la iglesia tiene que ver con que la iglesia es visible e invisible. Visible porque es la que vemos reunida los domingos o cualquier otro día de la semana, e invisible porque, amigo mío, solamente Dios sabe quiénes son parte de la iglesia y quienes no. No todas las personas o los feligreses que vemos en la iglesia el domingo son parte de la iglesia. Entonces hay una iglesia que es invisible. Esto es importante. Número 3, la iglesia como organismo y como una institución. Esta distinción es aplicable a la iglesia visible solamente. La iglesia como organismo es la comunión de creyentes que están unidos en la atadura del Espíritu. Por tanto, la iglesia como una institución es la madre de los creyentes. Esto es muy importante, que usted entienda estas diferencias. Repito, su valor es básicamente académico, pero muy útil. Punto número 4, los atributos de la iglesia. Veamos, hay algunos que están enumerados en su libro. Uno es la unidad de la iglesia. La iglesia, amigo mío, la verdad de la verdad es que solo hay una iglesia. Nosotros le hemos puesto nombres, les hemos puesto énfasis denominacionales y doctrinales, pero la verdad de la verdad es que solo hay una iglesia y esta es el cuerpo de Cristo. No importa si se llama pentecostal, bautista, presbiteriana, apostólica, no importa. La iglesia es una y la Biblia nos habla de la unidad de la iglesia y esto es muy importante. Otro de los atributos es la santidad de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que conformamos la iglesia hemos sido individuos, hombres y mujeres apartados y apartadas para el servicio del Señor, para ser diferentes al resto de las personas. Este es un atributo de la iglesia muy importante. Luego, la catolicidad de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia es universal. La iglesia no está circunscrita a una región, a un área geográfica. Está en todo el planeta, es universal. Esto es importantísimo tenerlo claro. Número 5, las señales de la iglesia. Bien, en su libro de Teología Sistemática, página 404, usted va a ver las señales de la iglesia. Número 1, la predicación verdadera de la palabra. Es decir, una señal de que es la iglesia de Jesucristo es que allí se predica la palabra real del Señor. Si se predica una filosofía o se predica de otra cosa, entonces usted puede estar en cualquier otro lugar, menos en una iglesia. Esta es una señal de mucha importancia. Otra, la correcta administración de los sacramentos, es decir, los sacramentos de la iglesia son la Santa Cena, el bautismo. Yo voy a tocar este tema posteriormente para explicar cada uno de ellos, y algunos otros sectores incluyen el lavamiento de pies como parte de los sacramentos. Otra de las señales es el fiel ejercicio de la disciplina, es decir, la iglesia está formada por seres humanos. Los seres humanos erramos, fallamos, y se necesita que haya un código de ética y que se aplique la disciplina que se requiere para poder convivir y llevar todo lo que corresponde en la iglesia. Letra C, el gobierno de la iglesia. Aunque Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, la iglesia tiene que tener un gobierno. Eso está suficientemente claro. Número 1, gobiernos tradicionales. Bien, un gobierno tradicional sería el gobierno congregacional. ¿Cuál es el gobierno congregacional? Es aquel donde los miembros de la iglesia, los feligreses, tienen un voto. Es decir, la asamblea toma la primera y la última decisión. Ellos pueden nombrar a un pastor o pueden destituirlo. Es decir, que el poder reside en la asamblea. Número 2, o segunda clase de gobierno, sería el presbiteriano. Aquí el poder está en los presbíteros, en los pastores, en un cuerpo de ancianos que están con el pastor gobernante y son los que tienen el poder final en las decisiones. A este tipo de gobierno colegiado se le llama presbiteriano. Otro es el episcopal. En el episcopal es donde hay un obispo, es decir, todo el poder reside en él.
Las demás personas son sus colaboradores y es un sistema de gobierno piramidal donde el obispo es la cabeza y la parte final de esa pirámide. Él tiene la primera y última palabra, toma las decisiones. Esto es importante entenderlo. En América Latina, y este es el punto número 2, hay un fenómeno que ha ocurrido después de los años 80 del siglo pasado, y ese fenómeno se llama el fenómeno de las megaiglesias. Surge un nuevo gobierno que básicamente tiene una mezcla de gobierno presbiteriano con gobierno episcopal, pero sui generis. Estas megaiglesias, evidentemente, el pastor tiene todos los poderes, pero son iglesias usualmente independientes, las que han surgido producto de este fenómeno, donde todo el poder reside en el obispo, en el episcopo, pero que tiene un cuerpo de colaboradores que no toman las decisiones, pero que sí están para apoyar la visión del pastor. Podría ser una mezcla de presbiteriano con episcopal, pero presbiteriano en el sentido de que hay un cuerpo de personas, pero que no tienen poder de decisión, y episcopal en el sentido de que es el obispo o el pastor principal quien toma la última decisión y tiene la última palabra en todas las cosas que compete a la vida de la iglesia que gobierna. Número 3, los gobiernos apostólicos. El gobierno apostólico es una forma de gobierno nueva que acaba de surgir a finales del siglo XX a través de lo que se llama o se conoce como el movimiento apostólico y profético, donde el apóstol da una cobertura y ejerce un poder de influencia sobre las iglesias que están bajo su égida. Esto es muy importante porque es muy común en los días en los que nosotros vivimos, donde se levantan ministerios y buscan la cobertura de una persona que se llama apóstol, que es un padre espiritual. Quizás esa es la diferencia fundamental en el sistema episcopal, porque aquí el apóstol se llama padre espiritual y hay una serie de terminología que se ha creado alrededor de esta figura, y este es el hombre que tiene un ministerio apostólico a través de muchos pastores que pueden estar diseminados en cualquier área geográfica del planeta. Es muy interesante y ellos tratan de emular al apóstol San Pablo, quien era el padre espiritual de Timoteo, Epafras, Tito, entre otros, y que ejercía un dominio, una influencia sobre las iglesias del Asia Menor, Gálata, Icono, Listro, Derbe, entre otras iglesias. Roma, España, donde también hubo iglesias que el apóstol San Pablo fundó, aunque esto no se encuentra en el libro de los Hechos, la tradición nos dice eso. Bueno, muy importante que usted estudie más acerca de este fenómeno. Letra D, autoridades de la iglesia. Muy bien, la iglesia evidentemente debe ser gobernada por una persona que se llama pastor. Y el pastor debe tener su cuerpo de oficiales. Los oficiales que usualmente el pastor tiene son los ancianos y son los diáconos. Los ancianos tienen que ver con cosas mayormente espirituales y los diáconos tienen que ver con cosas mayormente de servicio. En el mundo actual que nosotros vivimos, los pastores gobiernan a través de los ministerios, es decir, ministerio de música, ministerio de educación, ministerio de coinonía, qué sé yo, cualquier tipo de ministerios donde hay personas y gente que coordina este tipo de ministerios. El tema de ancianos y diáconos es un tipo de oficiales un tanto tradicional que tiene su origen evidentemente bíblico. Ahora, estos son los oficiales pero de una iglesia, pero arriba de esto hay oficiales de una organización, oficiales de una denominación, y este puede ser el superintendente de distrito, quien reporta a un superintendente general, etcétera, o puede ser también que sea un pastor que le dé cuentas a un apóstol, y es como esto funciona. O sea que hay una organización eclesial a nivel interno y otro a nivel externo. Muy importante tomar en cuenta esta observación.
Número 2, la ordenación al ministerio. La ordenación es el acto mediante el cual el hombre reconoce que X o Y persona ha sido llamado por Dios o llamada por Dios para servir en el ministerio. La ordenación no debe hacerse a la ligera. La persona debe someterse a una serie de exámenes de escrutinio por parte de un cuerpo oficial para verificar que esa persona tiene la estatura moral, y no solamente la estatura moral, sino que esa persona tiene el conocimiento, la preparación, la educación para poder ejercer el ministerio. Acto seguido se realiza esa ceremonia de ordenación, en la cual un grupo de personas, un presbiterio, digámoslo así, impone sus manos y nombra a la persona como un pastor, como un ministro del Señor o un evangelista, y lo presenta ante la feligresía, y esta persona entonces recibe la ordenación, y por lo tanto esto lo autoriza para utilizar el título de reverendo. Algunas organizaciones no ordenan mujeres, entonces solo ordenan hombres, pero aquellas que ordenan mujeres tenemos que se puede utilizar el título de reverenda. Otra vez, este tema de si la mujer debe o no debe ser ordenada es un tema periférico, ¿verdad? El tema de que el sacerdocio solamente es del hombre, entonces es una cuestión que viene directamente de la Iglesia Católica, que no ordena mujeres, solamente hombres. La Iglesia Evangélica ordena mujeres, pero no toda la Iglesia Evangélica. Entonces hay que entender esto, y esto nos lleva a lo que hemos venido repitiendo desde la primera lección. Esta no es una doctrina pétrea del cristianismo, sino que es periférica. ¿Qué significa esto? Que si una iglesia ordena mujeres al ministerio, no pasa nada. Es decir, ¿por qué? Porque hay un sector importante que lo hace, otro sector importante que no lo hace. Queda según cómo la persona, cómo la organización entiende los versículos que nos hablan acerca de este tema. Letra E, los sacramentos de la iglesia. Hay dos que son reconocidos y que no admiten ninguna discusión, como es el bautismo y la Santa Cena. Como dije unos momentos atrás, también se incluye en algunas confesiones de fe, se incluye el lavamiento de pies. Bien, hablemos del bautismo. Bautismo viene de una palabra griega que significa estar debajo de. Entonces, cuando hablamos de bautismo, estamos hablando de eso, estar debajo de. En el bautismo cristiano es un rito de iniciación, digámoslo así, donde un individuo se inicia en la vida cristiana, y es un testimonio público que está instituido ahí en la Biblia. Dice que prediquemos y que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es el acto mediante el cual un ser humano da testimonio a la feligresía, a la comunidad eclesial, al mundo, de que ha abrazado la fe cristiana. Eso es todo lo que esto significa. Por eso cuando hablé del bautismo de Jesús, entonces expliqué ese tema, ¿no? Bueno, allí en ese tema se explica la diferencia entre el bautismo de Jesús y el bautismo cristiano. Bien, este es un sacramento muy importante también. Debo decir que hay diferentes maneras de bautizar. El bautismo por aspersión, por ejemplo, simplemente el que se hace en la iglesia, simplemente se rocía agua sobre la cabeza de la persona y se le bautiza. El que se hace por inmersión es aquel que se hace en donde hay suficiente agua para que el individuo sea sumergido totalmente y levantado, y todo lo que esto simboliza. Número 2, la Santa Cena. La Santa Cena es el acto que la iglesia realiza, es el rito que la iglesia realiza para recordar el sacrificio de Jesucristo en la cruz en favor nuestro y para anunciar su segunda venida. Al principio de la iglesia cristiana se le llamó a la Santa Cena los ágapes, que eran reuniones fraternales donde la iglesia se reunía para tener coinonía. Luego, a través de los siglos, esto ha ido cambiando, y la Santa Cena pues más bien es un momento para reflexionar sobre nuestros pecados, sobre nuestra condición espiritual delante de Dios, y una vez
una vez hecho esto, pedir perdón y poder participar de la comunión, como se dice, y recibir la bendición de Dios, otra vez recordando su muerte y sobre todas las cosas anunciando su segunda venida. Letra F, la misión y la responsabilidad de la Iglesia. Este es un tema de la teología latinoamericana. Recuerda que yo hablé en el primer capítulo acerca de la contextualización de la teología y luego de la contextualización de la Biblia. Pues bien, este tema de la misión y de la responsabilidad social de la Iglesia es un tema de la teología latinoamericana y tengo el gusto de decir que ese tema es la primera vez que se incluye en una teología sistemática, porque en la idiosincrasia y en la cultura de los anglosajones, de los europeos, pues esto no tiene mayor implicación, pero sí para nosotros por la situación de pobreza y de miseria que vive nuestro continente. Bien, número 1, la misión de la Iglesia está claramente establecida en la palabra de Dios. ¿Cuál es la misión? Predicar el Evangelio, hacer discípulos y todo lo que esto conlleva. Pero luego viene la responsabilidad social, que quiere decir que si la Iglesia no se involucra en los temas sociales y vela por el bienestar del soma, del cuerpo del ser humano, entonces incurre en el pecado lamentable del pecado social, que usted recordará abordamos en el tema de la amartiología. Entonces la Iglesia tiene una responsabilidad que cumplir donde haya una necesidad humana. La Iglesia no puede callarse, no puede cruzarse de brazos, sino que tiene que actuar como corresponde. Muy bien, amigo mío, qué bueno que nos ha acompañado en este estudio acerca de la eclesiología, que es la ciencia, es la parte de la teología que estudia a la Iglesia. Hemos visto panorámicamente hablando todo lo relacionado con este fascinante mundo, la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Muchas gracias por habernos acompañado y sea usted bendecido.